Oye, ¿qué pasa, Chema? ¿Qué tal, tío? Pues aquí estoy, esperándote. Mira, duchadito estoy, tío, para la ocasión. Ya te veo, ya te veo. Yo me he peinado, que lo veas. He ido a la pelu esta mañana para que me arreglaran la barbita y me arreglaran el pelo. Qué Y al guay. final, al final, como no sabían qué hacer, me le he dicho, mira, hazme lo de siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. Aquí, pues como vamos todo el mundo. Aquí seguimos de vacaciones, pero no en stop. Sin parar de hacer faena. Es lo que toca. Ya, macho. Yo estoy igual, ¿eh? Esto es de locos, no. Lo siguiente. Yo no sé si nos mata el coronavirus, el estrés, el ritmo que llevamos, porque vamos a acabar todos mutarados, ¿eh? Yo es lo que peor llevo, macho. Los picos estos de estrés, pero bueno, ya hoy es viernes, el tema como mucho más relajado y Sí, no. eso ayuda un poco. Por lo menos. Yo lo que tengo ganas es de que nos dejen salir con los peques algún día a la calle. Ya, ¿eh? Que están los angélicos, que nos vamos a quedar con la piel de vampiro. Yo lo noto, que cada vez van estando más irascibles, creo que será Sí, la palabra. sí. Los míos llega una hora de la tarde que los pobrecicos tienen un estrés en el cuerpo y nosotros al final también, claro. Por Porque ende, después de todo el una día, consecuencia. claro, esto va sumando, va sumando y acabamos todos un poco ahí a tope. Pero bueno, Pues lo muy guay, tío. importante, lo importante es pasar la situación. Exacto, no. Y que, oye, cuando no te dan más elecciones, lo que queda es adaptarse, ¿no? Y prepararse y ya está. Y ya está, no queda otra, no queda otra. Y a buscar soluciones y a buscar cómo pasar los días. Y chimpún, no hay que darle más vueltas a las cosas. Si le damos más vueltas, acabamos peor todavía, ¿eh? Total, no, desde luego. Pues qué guay, tío. Que me hace mucha alegría tomarnos esta birra. Ya te Hoy, digo, yo cuando me escribiste el otro día, me acordé, me escucha, acordé tío, de Baldo, me pero acordé Jesús, de este Baldo, cabrón me ¿el dice, qué? hoy no ha habido problemas de conexión, no mira a nadie. Jesús, fíjate que es que hoy me he conectado hasta desde el iPad, porque digo, voy a probar otra cosa y Por si además acaso. para verlo un poco más, que si no estoy así medio vídeo intentando hipear un poco lo que dice. Así que hoy, desfasado se ve en grande, Hoy vas todo a full, genial. ¿eh? Yo me he dejado el Que móvil apoyado aquí en la pantalla del ordenador y todo para tenerlo ahí fijo, que no se me ya, mueva. yo hoy tengo el móvil libre. Ah, Así que nada, digo, te decía que me hacía mogollón de ilusión tomar la birra hoy contigo, porque yo no sé si tú te acuerdas, pero tú y yo nos conocimos en un bar. ¿eh? A las 3 de la En mañana. un bar. Era viernes noche, tú Eso recién es. llegado, y... No, viernes, no, sábado. ¿Fue ¿Era sábado? sábado? Sí, ¿No? sí, sí, sí. Sí. Fue en el Jazz Edu 1. Sí, joder, es verdad. Pero es que yo llegué muy tarde, yo ni me acordaba, vaya Claro, confusión. claro, por eso. Además, ahora te digo la cervecita que he preparado y por qué es la cerveza también, ¿eh? Y va en Venga, tu pues honor. arráncalo. ¿Qué cerveza te vas a tomar? Mira, tenía pensado, porque me han hablado de una cerveza, de Murcia. Ahora mismo no me acuerdo del nombre, espérate, pero luego lo busco y te lo digo. Que está súper buena, pero no me la han podido conseguir. Y tengo aquí una Alhambra Verde 1925. Esta para mí, esta es para mí la mejor cerveza que hay. Y la he elegido por varios motivos. Mira, me la voy a ir ya echando a vuestra salud. Ahí que se ve ahí. Bueno, en primer lugar, porque cuando yo te conocí, espérate, se me sale la fuma. Cuando yo te conocí en el Jazz Edu 1, tú venías de Granada, si no me equivoco, Correcto. de dar una conferencia y tal. Bueno, y esta cerveza de Venía Alhambra, de pues dar clase en el máster de Mar Romera. eso es, ¿ves? En segundo lugar, porque yo ahora mismo debería estar en Granada. Y nos ha jodido el viaje este coronavirus, tío.
deberíamos estar toda la semana, mi mujer y los nenes allí esquiando en Sierra Nevada y disfrutando de... Hombre, a estas horas estaríamos ya en la calle Navas tomándonos ya una primera ronda. Qué guay. Y no puede ser. Y en último lugar, porque empecé a buscar, digo, hombre, digo, aquí que todo el mundo busca la historia de las cervezas, de que se toman, digo, voy a buscar un poquito, ¿no? Y como hoy vamos a hablar de gamificación y... Mira, tío, José Blas, tío, aquí conectado. Sí, muy colega mío. Un abrazo, José. Joder, José Blas, tío, y Javi Espinosa aquí en el mismo timeline. Está Javi Espinosa, no me da cuenta. También Sí, está Fernando Martín, sí que lo he visto. Se conecta en modo furtivo, ¿sabes? Ah, para que nadie... que tiene él. Pero que para que nadie sepa cuál es. Un abrazo también a Javi, que hace mogollón que no lo veo. Y mirando la historia, porque como vamos a hablar de gamificación y de las narrativas y de todo este mundo, me moló un mogollón la historia de esta cerveza porque resulta que el nombre que tiene la 1925 se supone que es el año en el que se creó la cerveza Alhambra y no es así. Esta cerveza se creó en 1886, si no me equivoco. Lo que pasa es que en esa época pues no tuvo mucho éxito. La cerveza Alhambra cerró la fábrica y a los pocos años, en 1925, uno de los fundadores de la cerveza Turia, que habló la semana pasada David Chacón, ¿sí? Que también está espectacular, pues con un grupo inversor pues fue cuando crearon la cerveza Turia, la Estrella Levante, pues estuvieron creando un montón de marcas cerveceras, ¿no? Y cuando fueron a hacer las cervezas Granada, se dieron cuenta que de la marca estaba... Hombre, ya están los Jaskis ahí. Hello, Jaskis. Se dieron cuenta que la marca de cervezas Alhambra ya no tenía dueño, ¿no? Y entonces cogieron y compraron la marca, compraron la patente. Empezaron ahí a fabricar la cerveza. Tuvieron durante muchos años mucho éxito, sobre todo de los años 60 a los 80, y luego cuando llegó los años 90 entraron en barrena, en crisis, y estuvieron a punto de cerrar la fábrica, ¿no? Pues como estamos ahora en esta situación, ¿no? En una crisis económica debido al coronavirus, pues que mucha gente, pues muchas fábricas, muchos trabajadores están sufriendo pues una situación súper complicada, ¿no? Y nosotros también en el mundo educativo, porque hay muchos docentes que la verdad que están en una situación también de mucho estrés y de mucho agobio de ver cómo podemos trabajar con los nenes, con las nenas y de las evaluaciones y de todo eso, a las educadoras infantiles, tío, que son casi todas mujeres, de cero, sí. Quien trabaja en etapa educativa de 0 a 3, les están haciendo ERTES a dolor, ¿eh? O sea que un pulso, solidaridad de dolor. Por eso te digo, ¿no? Y entonces esta fábrica, la cerveza Alhambra, entró en crisis, estuvieron a punto de cerrar y uno de los miembros de la junta inversora o de la junta accionistas y un grupo de trabajadores se echaron la fábrica a la espalda y se pusieron a intentar buscar pues, fondos de inversión, ¿no? Pues para evitar el cierre de la fábrica, echar a la gente a la calle y encontrar un fondo de inversión. Yo siempre digo que en las situaciones más complicadas es cuanto más creatividad tenemos, ¿no? Y es cuando más soluciones tenemos que empezar a buscar. Cuando vamos a contracorriente es cuando de verdad sale el potencial de cada uno de nosotros. Y encontrar un grupo inversor, dieron con la tecla de la cerveza de la Alhambra Especial y esa cerveza, la Alhambra Especial, empezó a darles un poco de reflote. Y un día, de casualidad, yo creo que como suceden muchas cosas en la vida, ¿no? De casualidad, igual que como cuando te conocí yo a ti, de casualidad, pues sacaron la cerveza 1925 y se les agotó en días. Y no se lo esperaban por el sabor tan fuerte que tiene, ¿no? Pues hay que tener un cuidado, yo la llamo la cabezona, ¿eh? Sí, no. Yo esta entra como agua ya. Yo me he tomado alguna vez 2 en casa solo y me pongo a cantar, ¿eh? Y te pones tontorrón. Mi mujer me ha dicho, dice, Cari, éntrate algo para picar que si no vas a acabar tonto a las 6:30. Y entonces consiguieron reflotar la empresa gracias a esta cerveza, la 1925. Qué guapo. Y se ha convertido ahora en una de las cervezas pues, más punteras de España y de Europa, ¿no?
Por eso que quería darle un poco de color a la situación, pues que siempre vamos a poder encontrar algo de lo que poder tirar para salir siempre hacia adelante. Qué guay. Está aquí Chus metiéndonos caña y dice, pero que hemos venido a hablar de gamificaciones de cerveza. Pero Chus, si son las dos cosas que más te gustan a ti qué más te da? Claro. No, si lo que te falta es que hablemos de gamificación, cerveza y música indie, ya está. Mira, ya está mi mujer diciendo hay que alimentarse. Mira, una nuez para ella. Mira, yo tengo historias muy guapas con la Alhambra porque, bueno, era la que tenía un restaurante que yo curaba en Edimburgo, ahí de fregaplatos. Pero yo me voy a tomar otra estrellita de Galicia porque tiene el formato perfecto para tomarte todas las cervezas en el mejor tamaño, ¿no? Es decir, como botellín, está fresquita todo el trago. Así que, pues nada, chin, chin, a tu salud. A la tuya. Nada, pues venga, Chus, vamos a empezar a hablar de gamificación. Y a la de todos los que están en el bar, que está full, ¿eh? Está full, tío. El bar es la bomba. Luego voy a contar una cosa que he hecho que creo que va a molar un puñado. Que he creado una sorpresita para el bar para darle un poco de continuidad. A ver si es lo... Bueno, digo, pensaba que era otra cosa. Bueno, pero ya está. Estás ahí, ya. Y voy a dar el nombre... Hostia, estrella de Levante. Voy a dar el nombre de quién nos va a acompañar el jueves que viene, para generar aquí hype hasta el final. Hablando de gamificación, si alguien todavía no lo conoce, ¿qué es gamificar o para qué es? ¿O qué rollo es esto? ¿O por qué se llama gamificar y no ludificar? Yo qué sé. Por empezar intentando definir el nombre. Sí, no, pues, sí. A ver, a mí, por ejemplo, la palabra ludificar, por mucho que sea, ¿no? Porque hoy en día es todo como... Es que se le meten los anglicismos a todas las palabras para que quede todo más guay, ¿no? Más moderno. Pero, por ejemplo, a mí ludificar no me identifica con gamificación. A mí ludificar es coger una actividad y convertirla en algo divertido, en un juego, para echar un rato, ¿no? Vamos a crear, pues no sé, como hago yo con mis alumnos en la clase, por ejemplo, cambio de cromos y vamos a trabajar los determinantes o los sustantivos con una actividad de juego divertida, ¿no? Como si fuese la ABJ, el aprendizaje basado en juegos, pero vamos a divertirnos un rato, ¿no? Y vamos a repasar. Y para mí eso sí que es ludificar, crear una actividad divertida dentro del aula. Claro, para mí lo que Esther Hierro habla muy bien, que es la actitud lúdica, entra dentro de la gamificación o de los ABJs, o en realidad de la forma de vivir de la gente, ¿no? Eso es correcto. Una actitud lúdica. Correcto, pero por ejemplo, gamificar viene de la palabra game, pero más que de la palabra game de juego, viene de lo que es el videojuego, ¿no? En sí. De crear una historia, de crear una narrativa en la que te vas a ver absorbido, ¿no? Y en la que tú vas a estar dentro de ella y va a tener un potencial enorme, pues para estar todo el rato metido dentro de esa narrativa, de esa historia, que es lo potente y lo fuerte de una gamificación. Sin esas narrativas... ¿Todas las gamificaciones tienen narrativa? Deben tener, claro. ¿Sí? A mí es que es lo que más me flipa, ¿no? Yo, por ejemplo, el elemento más potente de una gamificación es una narrativa. Si no tienes esa narrativa, yo siempre cuando damos las formaciones, los talleres y tal, lo digo. Digo, si estamos leyendo un libro, por ejemplo, y vamos por la página 50 y no me atrae, yo cojo y cierro el libro y lo dejo en la mesita o en la mesa del salón y no lo vuelvo a tocar más, ¿no? Porque la narrativa tiene que engancharme. Cuando vemos una serie de Netflix, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos viendo Netflix? Pues que te ves el primer capítulo y como te quedes con la mosca atrás de la oreja, te tragas 2 o 3, dependiendo de la hora a la que te vayas a acostar. Claro. Eso es lo potente de las narrativas y de las gamificaciones. El tener un elemento que te vaya a enganchar en un primer momento y luego vaya siguiendo una línea ascendente, porque si empiezas con una gamificación súper fuerte y no puedes seguir ese ritmo, al final se te baja todo, ¿no? No puedes seguir en esa línea. Hay que mantener el nivel durante todo el proceso. Eso es, y eso es muy complicado. Entonces tienes que dar un pelotazo fuerte que es el enganche y luego ir subiendo poco a poco, ascendiendo y que esa narrativa vaya metiéndote ahí pues muchos retos, muchas historias para seguir enganchado. Claro. Efecto bizcocho, pone Javi. Dice, esto es con lo que consigues poner cachondo a tus alumnos, ¿no? Entonces, correcto, efecto bizcocho.
podemos hablar que las narrativas entonces tienen como una secuencia, ¿no? Una fase en la que tú le haces un onboarding al alumno para que llegue, conoce la historia, conoce los personajes y a partir de ahí va entrando en todo el Eso proceso es. narrativo. Eso es. Además, Y ayer, por ejemplo, cuando estabas hablando con Ana, lo estabais hablando también, ¿no? Lo que es la motivación extrínseca e intrínseca. Tenemos también una forma de poder hacer las narrativas con el viaje del héroe, ¿vale? Que son una serie de pasos que te van a ayudar a crear una narrativa y ese viaje del héroe es como están hechas todas las películas de éxito de Hollywood. cuéntalo, anda. Bueno, o tú, y me como yo una nuez. Si tú también sabes de esto, mogollón, pájaro. Venga, No, pero... lo hacemos rollo peloteo, ¿vale? Yo voy Venga, contando va. una fase y luego sigues tú con la siguiente. Venga. ¿Va? Que así mola más. Bueno, a mí me flipa la estructura del viaje del héroe porque creo que si la simplificas es fácil construir la narrativa, ¿no? Entonces, Correcto. a mí me encanta coger algún éxito cinematográfico y fusilar un poco como las fases, ¿no? Entonces, la primera fase, que es la que tú hablabas del pelotazo inicial, es como la llamada a la aventura, ¿no? En la Correcto. que llega, les mandas una carta, aparece un personaje misterioso, una caja en clase, algo, ¿no? Que es la llamada a la aventura. Esta Eso es la es. primera. Una vez que les llamamos a la aventura, papapán. Nada, luego ya viene, creo que era el encuentro, no, viene el rechazo, si no me equivoco. Eso es. ¿No? El rechazo, y es como que te encuentras pues en una situación que no sabes si seguir hacia adelante, si volver a tu mundo ordinario, te genera esas dudas, ¿no? Es lo que tiene esa parte de la narrativa. Y ahí es cuando el personaje o el grupo de personajes, y en este caso son toda la clase de alumnos, pues tienen que ver qué situación van a decidir. Si siguen hacia adelante, si se arriesgan a entrar en ese mundo mágico, ¿no? Que vamos a crear dentro de la narrativa, o por el contrario, nos quedamos en el mundo donde estamos. Claro. ¿Qué toca? O sea, que les llamamos, lo niegan todo, ¿no? Como el rechazo, esto no puede ser. Sí, y aquí sí. aparece una figura determinante en la historia, que es el encuentro con el mentor, ¿no? El mentor, eso es. Que llega alguien y le hace a ver ahí como el poder que tiene, ¿no? Cuando se encuentra Neo a Morfeo y es el que le va a dar un poco las instrucciones para tener la sensibilidad de pasar de ese mundo ordinario al mundo mágico. Correcto, ahí estás. Eso es. Luego ya, y a partir de ahí es cuando ya empiezan a salir pues más personajes, los villanos, los aliados, empiezan las aventuras, empiezan los retos. Mira, por ejemplo, está diciendo ahora Ricardo, recomiendo Narrar el aprendizaje de Juan José Vergara, que es un libro también que a mí me parece una pasada, porque yo, por ejemplo, las narrativas para mí es algo fundamental también dentro del aprendizaje basado en proyectos. Yo no concibo tampoco un proyecto sin una narrativa también envolvente. De hecho, tú, por ejemplo, que sabes, ¿no? Los trailers que yo hago también para los proyectos y tal, yo creo que esa narrativa también es importante dentro de los proyectos. Pero volviendo a lo que es el viaje del héroe, pues luego ya, pues a partir del encuentro con el mentor es cuando empiezan ya a sucederse todas las aventuras dentro de ese mundo mágico, encuentros con aliados, encuentros con villanos, batallas, coger poderes, pues toda la parte que ya cada uno dentro de nuestra creatividad pues vayamos elaborando. Y al final esos poderes te hacen enfrentarte como a un monstruo final, ¿no? Sí, siempre, que te dan siempre. una mejora de habilidades para volver al mundo ordinario mejorado de lo que has hecho y repetir cíclicamente nuevo este viaje, ¿no? Eso de hecho, eso es. Si amplías temporadas, por ejemplo, en Harry Potter se ve guay cómo esta recompensa se van convirtiendo en las reliquias de la muerte, ¿no? Como en cada temporada, en cada película va cogiendo objetos que le va mejorando en lo global al personaje. Eso es. De Pero hecho, luego, por ejemplo, para mí, perdona, Cheva, para mí es súper importante además pero que toda esta narrativa tenga un sentido, ¿no? Un porqué. Un porqué vamos a hacer la gamificación. No es gamificar por entretener a los chavales, sino qué objetivo, ¿no? Que dentro de las dinámicas si habláramos de las dinámicas de la gamificación, ¿qué objetivo querríamos cumplir, ¿no? Con esta historia, con esta narrativa, qué contexto vamos a trabajar, no solamente los contenidos, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho dentro de las gamificaciones trabajar los valores y luego trabajar también lo que es el cooperativo. Yo no concibo una gamificación en la que sea competir por competir.
aunque haya luego, ya sabes que tenemos 4 grupos, ¿no? De personas o de roles dentro de una gamificación y en la que todos nos sentimos identificados con alguno de esos roles. Pero para mí lo importante de una gamificación es que los alumnos aprendan a cooperar y que luchen entre sí por mejorar lo que es el grupo clase o mi grupo de cooperativo, ¿no? Mi equipo base de cooperativo. Porque además yo, por ejemplo, yo también trabajo dentro del aula en cooperativo. Y para mí eso es fundamental. No la competición, pero sí la cooperación. O sea que para ti una dinámica gamificada fundamental que tú implementas es que cooperen, ¿no? Correcto. Es decir, a mí una que me gusta mucho, que con Javi esto lo hemos hablado mucho, era que a mí la que más me gusta quizás es inventar un villano que les va a hacer competir contra el villano y tienen que cooperar entre ellos para vencer a ese villano, ¿no? Introducir esas dos dinámicas que creo que le dan mucha velocidad a la historia narrativa, que creo que está también claro. Muy chulo. Sí, ¿sabes además, lo que...? No, sigue, Chema. No, que lo puedes vincular con luego APS, ¿no? Cuando en la parte es competitiva, pues a lo mejor el malo es la nada, ¿no? Algo ahí como que está jodiendo el medio ambiente y tú tienes que adquirir ciertas habilidades para vencer a cosas un poco más de carácter social. Y luego iba a terminar solo, que creo que ha salido también aquí en los comentarios, que para mí lo fundamental que tienen las narrativas es que nos permiten contextualizar el aprendizaje en función, ajustar a los intereses, las realidades, el contexto de nuestros alumnos. Y que la narrativa no es una estrategia única y exclusivamente de los gamificadores o de las gamificadoras. Que las narrativas es algo que han utilizado los profes durante toda la vida de Dios. Yo digo que Nieves con Costrina nos cuenta la historia ahí en la cadena SER a través del uso de las narrativas, ¿no? Ella inventa un contexto narrativo para acercarte al conocimiento. Y esto es la hostia. Al cerebro le flipan las buenas historias. Te lo iba a decir, digo, pero es que nosotros nos movemos por historia. De hecho, fíjate, ¿por qué triunfa Sálvame, no? Porque están hablando siempre de las historias de las vidas de cada persona. Pero que los cotilleos. Ahí está, a nosotros por nuestra genética, por nuestra forma de ser, lo que más... ¿Están diciendo que nos escucha? Sí que nos oyen, ¿no? A ver, estamos hablando aquí tú y yo, ¿no? Pero sí que se oye. Está poniendo... Sí, se está contestando, ¿cómo no se va a escuchar? Por eso. ¿Nos ponéis una manita? ¿Se escucha? Me pone Alex Pascual, no se escucha. Ostras, tío, que no contesta nadie. Sí. Uf, es que será el retorno este que hay de unos cuantos segundos. Y lo que te iba a decir, ¿no? Digo, nosotros la verdad es que todos nos movemos por historias. Y lo que más nos gusta es escuchar historias y que nos cuenten historias. Ya desde pequeñito lo que más nos gusta es que nos cuenten cuentos. Claro. O sea, que estamos predeterminados ya y prediseñados para vivir dentro de una historia. Y ojo, como yo digo siempre, ¿no? Es que si nos pusiéramos a pensar un poco ahora en la sociedad, nuestra propia vida, la de cada uno de nosotros, es una gamificación individual que tenemos cada uno. Vamos a tener siempre que... Es verdad, ¿no? Vamos a tener que entrar de repente en un mundo diferente, bien sea el mundo laboral o bien sea un colegio que de repente un día pues nos cambian de centro, ¿no? O cualquier historia que nos pasa en la vida, ¿no? O que de repente tenemos un divorcio o cualquier cosa que nos pase. Entonces, pasamos a una situación totalmente distinta en la que siempre vamos a tener obstáculos que superar, cosas que solventar, vamos a tener premios, bien sean premios monetarios para comprar cosas para nosotros, para nuestro día a día. Dice justo Misión Pedagógica que sobre todo ahora, claro, es que ahora tenemos una narrativa distópica. Apocalíptica, a más no poder. Total. Por eso te quiero decir que de repente nuestras vidas se convierten en situaciones que bien pueden parecerse a la historia, ¿no? Al guión de una película. Y muchas veces no nos damos cuenta que vivimos, o por lo menos es la sensación que tengo yo, ¿no? Vivimos como una gamificación. Ayer cuando estabas hablando con Ana, que fue cañera ahí a tope, me moló mogollón me moló mogollón ayer el bar, por eso, ¿no? Porque estabais ahí, ¿no? Ideas diferentes, pero en las que podíais conversar y llegar a acuerdos. Y para mí creo que eso es lo mejor, ¿no? Y estaba hablando, ¿no? Sobre todo de la motivación intrínseca, que era lo importante, pero claro, eso es lo ideal, ¿no? Eso es
de verdad lo que todos queremos. Por ejemplo, que nuestros alumnos aprendan porque quieren aprender. Y eso es lo que yo intento inculcar también a mis críos y a mis crías de mi tutoría. Pero claro, antes de llegar a ese paso, también tenemos que tener una motivación extrínseca en la que nos tengamos que ir ganando a la gente, ¿no? A los alumnos. Y poco a poco, cuando ya tenemos ese 50-50 y esa confianza, nos lo llevamos ya a nuestro terreno para empezar a llevarlos a esa motivación intrínseca y olvidarnos ya del PBL, de los puntos, de los badges, del leaderboard, de los premios, porque al final muchos alumnos están ganando premios, o por lo menos en mi tutoría, y no los canjean, ¿eh? Claro. Se quedan con los puntos y lo que más motivados están es por hacer bien las tareas y por conseguir avanzar y por conseguir superarse cada día. Pero claro, pero primero tiene que haber para mi forma de verlo, ¿eh? Una motivación extrínseca que es la que los engancha. Y yo lo defino como que el aprendizaje al comienzo tiene que haber queroseno. O sea, es la chispa que hace que prenda el motor, ¿no? Entonces tiene que haber ahí un ¡pam! Un acicate gordo. El problema es si tú durante todo el proceso solo te dedicas a eso. Ahí está, es un error. Esa es la cagada eso es un error. De diseño brutal, en mi modesta opinión. No, y en la mía, Lo que es que ir migrando y hacer un juego de esas motivaciones. 15 días mantener la motivación es brutal, ¿no? O una gamificación que dura un mes, o un trimestre, o un año. Claro. Más vale que metas dosis algún huevito de Pascua para trabajar lo extrínseco o se te cae el personal. Buah, pero se te cae enseguida, ¿eh? El efecto bizcocho se hace más rápido todavía. Claro, por eso es importante el cómo vamos a ir migrando a esa motivación de logro, que aquí Ana lo definió muy bien con el modelo de Valorant, en el que hablaba de cómo asociar cada uno de los niveles para ir generando esos niveles dentro de lo extrínseco más cercano a lo intrínseco. Y ahí es donde yo creo que estaba todo el flow, ¿no? Entonces, ahí está. Para mí, cuando yo hablo de gamificación, hay como dos grandes retos. Y aquí te lo voy a abrir con otra pregunta. Un reto es construir una narrativa sólida que consiga no trabajar solo con ese chocolate al brócoli, ¿vale? Y luego, otra es cómo conseguimos relacionar la actividad con el contexto narrativo. Y me pongo como ejemplo. Yo tengo una gamificación con mis alumnos de la universidad que se llama Strangers URJC. ¡Qué guay! ¿Vale? Todo el mundo sabe que en la URJC últimamente han pasado cosas muy raras con ciertos tipos de personajes ocultos y ciertos certificados que se admitían. Entonces me pareció un contexto fantástico. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo dentro de esa gamificación no he conseguido, no lo he hecho y creo que pierde todo el pepino de la posibilidad del proyecto cuando no consigues contextualizar la actividad con la narrativa. Es decir, cuando va la narrativa por un lado y las actividades van paralelamente circulando a otro. Claro. ¿Tú cómo lo salvas? Mira, yo por ejemplo, te voy a hablar, por ejemplo, de la que estoy realizando este año, ¿no? Que es la de Wall of Class. Yo lo que hago es ver, para crear una narrativa, ver cuáles son los gustos de mis alumnos. Y a partir de conocer los gustos de mis alumnos, yo ya me voy planteando cómo crear una historia, ¿vale? Por ejemplo, el curso pasado, cuando estábamos ya pues, en el último trimestre, esto es como las planificaciones de los equipos de fútbol, ¿no? Empiezas ya a ver a quién quieres fichar para la temporada siguiente. Pues yo ya empiezo a ir tanteando a mis alumnos a ver qué es lo que más les va gustando. Y lo que más les gustaba el curso pasado, a final de trimestre, pues era leer libros de Harry Potter, escuchaban mogollón a sus padres hablar de la última temporada de Juego de Tronos y estaban ahí súper picados con la magia, con el mundo medieval, con crónicas de Narnia. Buah, y yo les dije, esto es un pelotazo. Y encima este año es esta tutoría que llevo ya 3 cursos, es esto de primaria y yo quería ya montarles una narrativa ahí a tope de gama, ¿no? Y entonces les hice una narrativa en la que el primer día de curso, a través de la lectura de un libro, entrábamos a un mundo mágico a través de un agujero en el tiempo que se creaba dentro de la clase, ¿no? Todo eso a través del tráiler motivador, ¿no? Del que engancha. Y a través de ese túnel entrábamos en el mundo mágico que era el de World of Class.
¿Y por qué el título de World of Class? Pues porque también había un grupo de mi clase que le gustaban mogollón los videojuegos y antes estaban súper picados por el Fortnite y ya les había dado por Warcraft y por otro tipo de juegos, ¿no? Y por Warcraft y por cuál más. Roblox y no me acuerdo cuál más. Sí, María, luego ¿no? recomendamos algo de bibliografía. Sí, sí, perfecto. ¿Vale? Y era todo, pues, transcurrían todos sus gustos pues en torno a la magia, mundos inventados, mundos mágicos. Y entonces se me ocurrió crear este mundo, ¿no? El de World of Class, donde ellos entraban, yo les creé un mapa con la aplicación de Incarnate, para los que no somos de inglés, ¿de acuerdo? Y yo me fui creando este mapa y a partir de este mapa ellos iban solventando la narrativa o todos los retos que les iban apareciendo, ¿no? ¿Y qué hacía? Pues que en cada una de las zonas le iba metiendo distintos tipos de personajes según los gustos de cada uno de ellos, ¿no? Más o menos. ¿Qué pasa? Que de este modo yo tengo enganchado a todos los alumnos. Había alumnos, por ejemplo, que les gustan los piratas del Caribe. En una zona vivían los piratas del Caribe. En otra vivían los personajes de las crónicas de Narnia. En otra vivían los personajes del videojuego de Warcraft. Y de ese modo los tengo a todos enganchados y los tengo todos on fire. Y luego lo que estabas hablando tú del contexto de... Perdón. En el contexto de las actividades. Yo todas las actividades van relacionadas en torno a la historia. Por ejemplo, si estamos haciendo un problema de matemáticas y estamos en la zona del Faro, que era la cuarta zona, si no recuerdo mal, de World of Class, ahí el rey de esa zona era Aquaman. Pero en vez de Aquaman, nosotros le poníamos el nombre de Acus. Y resulta que este rey, todo el poder residía en la torre o en la cúpula del Faro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y mis alumnos tenían que llegar a conquistar la cúspide del Faro. Pues entonces, para trabajar la matemática, tenían que sacar, por ejemplo, estábamos trabajando las fracciones, si no recuerdo mal. Por ejemplo, Acus está en 2/8 partes de la torre y vosotros estáis en 3/6 partes de la torre. ¿Quién está más cerca de llegar a la cima de la torre, ¿no? A la cúpula del Faro para lograr la victoria? Y todas las actividades y todo va acorde a la narrativa. Y está diciendo Gamificator lo de RPG Maker, es muy útil para hacer los mapas. Yo, por ejemplo, tenía pensado utilizar RPG Maker para hacerles un videojuego. Frank Quesada, por ejemplo, que es amigo mío, hizo uno hace poco, que es una pasada. Y yo tenía pensado que la última parte de la gamificación fuese un videojuego creado con RPG Maker. Pero bueno, ya veremos a ver si lo podemos hacer o lo dejo ahí abordado. Y ya lo haré otro año. Nosotros, y Javi, bueno, hemos hecho un proyecto de educación infantil, 3, 4 y 5 años, y ese proyecto está gamificado el nivel justo para adaptarlo a 3, 4 y 5 años. Entonces, lo primero que hicimos para poder adaptar las actividades a la narrativa fue generar mundos, que esto creo que es súper importante, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Mundos. Entonces nosotros dividíamos las historias en 3 mundos. Un mundo vinculado con la naturaleza, un mundo vinculado con el arte y un mundo vinculado con la ciencia. Entonces, lo que nos inventamos era 3 estructuras narrativas para resolver lo mismo. Entonces, era una narrativa en la que o bien vivían la historia en primera persona, ellos resolvían el problema o ayudaban a otro, ¿no? Entonces, hacíamos esos 2 modelos. Otro modelo era, van a resolver 3 retos dentro de la narrativa. ¿Para qué? Para incentivar más los niveles de motivación. ¿Por qué? Porque si tardan toda la secuencia de un trimestre hasta que resuelven el problema, entonces hacíamos pequeños pasos, ¿vale? Para resolver. Eran acumulativos y sumativos. Entonces, lo que hacíamos era escribir la historia, ¿vale? Y una vez la historia escrita, empezábamos a pensar en las actividades que cabían dentro de lo que tenían que hacer en la historia. Entonces, por un lado, cogíamos el contenido curricular, cogíamos la historia y las íbamos cruzando. De tal forma que están viviendo como una aventura gráfica que les va contando y van resolviendo diferentes aspectos vinculados tanto con la narrativa como con el contenido curricular. Y yo creo que esto es uno de los grandes éxitos de las buenas narrativas, conseguir esto, porque si no, claro. como un cortarrollos.
Claro, mira, yo, por ejemplo, en lengua, vamos trabajando los contenidos que nos toca trabajar, ¿no? Eso es, Mike. De cada bloque de contenidos. Y luego, claro, al final de cada unidad o de cada mundo, ellos tienen siempre un reto, ¿no? Y en lengua lo que tienen que hacerme es, con los contenidos que hemos trabajado durante estas semanas, crearme una historia de un diario de viaje que ellos están viviendo dentro de World of Class. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando determinantes, pronombres, sustantivos y adjetivos, por ponerte un ejemplo, me tienen que crear una historia en 40 minutos trabajando en cooperativo, trabajando en equipo, donde esa historia tiene que tener, por ejemplo, 3 sustantivos con tales características, 2 determinantes, uno tiene que ser de, por ejemplo, determinante de lejanía, ¿sabes lo que quiero decir? Y entonces, metiendo toda la estructura de los contenidos en esa historia, están, como decimos siempre, ¿no? Al final, bueno, además, tú eres un experto en esto, ¿no? Cuando la cabeza está creando, está pensando y está funcionando, es cuando de verdad te demuestran, ¿no? Todo lo que saben, ¿no? Cuando están repitiendo ahí Total. tareas machaconas que solo consiguen al final cansar también mucho, ¿no? Y es verdad que tienen que repetir tareas y tienen que hacer cosas, pero al final lo que le tenemos que dar es un contexto a ese aprendizaje que están consiguiendo. Porque si no, al final es hacer por hacer, sin ningún tipo de sentido. Y a mí eso ni me gusta, ni me llega, ni aprenden, ni las criaturas. Total, o sea, vamos a ir haciendo como una recapitulación para ir cerrando como bloque y vamos abriendo otros. Hemos hablado, por un lado, que gamificar nos vale para ludificar el aprendizaje, ¿no? Que sea un ambiente más lúdico, con lo cual el componente Y para lúdico... motivar, Eso es. por ejemplo, a mí el arma más poderosa de una gamificación es la motivación que genera en el alumnado. Ojo, y no solo en el alumnado, a nosotros, Sí, a mí me pone todo cachondo crear las gamificaciones para mis críos. claro. Es verdad, porque te empiezas ahí a crear en tu cabeza unas historias que al final dices, ¡buah! Esto es una pasada, esto es un pelotazo, ¿no? Y Claro. hasta tú te sientes súper guay. Vale. Termino, mira, y ahora nos han hecho una pregunta y lo voy a relacionar. El uso de la narrativa como una forma para contextualizar la motivación, jugar con todos, extrínsecas e intrínsecas, ¿no? Y luego Correcto. embeber la tarea, las actividades dentro del contexto narrativo para darle un significado, ¿no? Eso Y es. luego nos preguntan que cómo lo evalúas esto. Y Chucha ha contestado, es que tú no evalúas la gamificación, que también la No, puedes evaluar, pero aquí la idea es evaluar o las tareas o las actividades que has ido planteando sobre la gamificación, ¿no? ahí está. Lo que vamos a evaluar son los contenidos de aprendizaje que van adquiriendo dentro de esa gamificación que nosotros hemos creado. Lo que tendrían que hacer los alumnos nuestros es evaluarnos a nosotros y Eso es. calificarnos también y darnos una puntuación y darnos un baremo de qué les ha parecido la historia que les hemos creado durante un trimestre, un mes, un curso, para también nosotros tener ese feedback, ¿no? Y de cosas a corregir. Porque Mira, si no, Paloma, tampoco sabemos ni nosotros. Paloma, escríbeme luego, si quieres, y yo te paso lo que tengo, ¿vale? De esto, de lo de croqueta que tengo todo. Yo te lo paso, escríbeme, Paloma. Y de ahí, don't innovate, fusilate. Que esto es un principio básico. Siempre. Hay que copiar. Luego, referencias, dar las gracias, pero hay que copiar a dolor. No, y además, y que copiar nos ayuda. Nosotros vivimos también de lo que leemos y vemos de otras personas y de repente se te enciende la bombillita y dices, ostras, pues esta historia me mola mogollón, pero voy a adaptarla al contexto de mi alumnado, ¿no? Porque a lo mejor no le funciona de esta forma, pero a mi alumnado ahora le va a funcionar de otra. Y entonces, claro, mira, dice siempre... Ricardo, Miguel Ángel, que si en algún momento hacemos partícipes a los alumnos de la narrativa. Yo digo que hay modelos. Hay Claro. que escriben todo el contexto narrativo y luego hay otras dinámicas de la gamificación que son co-creativas, donde Claro. el chaval interactúa con el propio contexto de la gamificación, con lo cual también requiere de mucho más manejo por parte del diseñador, que en este caso sería el profe. Eso es, eso es. De todas formas, yo, por ejemplo, yo no tengo, cuando empieza el curso, yo no tengo creada toda la gamificación. Oye, Rosa, que están todas las narrativas de croqueta colgadas en el Vives, que no tengo que compartir nada raro, que me está aquí acosando entre Chus y Rosa, que está todo en el Vives colgado, en la página web del Vives,
tú te metes dentro del proyecto y encuentras todo explicadito y todo contado. No voy a compartir nada ahí. No, Oye, lo que te iba diciendo. Dime. ¿Para qué nos valen los tipos de jugador? Conocer los tipos de jugador. Joder, para mí eso es fundamental. Si valen para algo. Hombre, evidentemente. Conocer la personalidad de jugón de cada uno de nuestros alumnos, en este caso, o su forma de ser, ¿no? Sus características para los roles, nos vale para crear las tareas y actividades. No es lo mismo crear actividades para un killer que crear actividades para un socializador o un explorador. ¿Vale? Es que es totalmente diferente. Un killer es un alumno que quiere ganar sí o sí, y si te tiene que hacer trampas, te hace trampas. Yo, como digo siempre, este es el típico que está jugando al parchís y cuando te das la vuelta movió la ficha a unos cuantos lugares y ni te has enterado, ¿no? Porque lo que quiere es ganarte a toda costa. Y ese pues, le tienes que hacer una serie de actividades, o le puedes hacer un breakout, o le puedes hacer actividades en las que tenga que contestar a la mayor velocidad posible para sentirse él reconfortado, ¿no? Como que está siendo mejor que el resto. Y luego otras actividades, pues a los socializadores pues le puedes hacer actividades en las que pues tengan que ir buscando retos ocultos dentro de la gamificación, porque, perdón, a los exploradores, porque se sienten cómodos buscando pues los recovecos, ¿no? de las historias, de las actividades, de las tareas. Cada nene pues tiene unos gustos y lo importante es crear actividades y tareas para ir moviéndonos dentro de la gamificación y que esas tareas y actividades sean al gusto de todos los alumnos. Claro, a mí, para lo que me vale, o lo que yo creo que es importante, yo no sé si, ahí tengo dudas, de si es interesante analizar el tipo de jugador, que yo creo que no hay una medida fiable para este análisis, creo, pero lo que tengo meridianamente creo, y por esto moriría, es que lo que nos vale conocer que hay tipos de jugador es que a la hora de tú diseñar la experiencia gamificada, introduzcas actividades que integren a todos los tipos de jugador. Eso cuando es. tú planteas mecánicas que integren a tipos de jugador. Entonces metes un huevo de Pascua para los exploradores, metes un feed de noticias para los socializadores, metes unos los vas badges para enganchando los a todos. Triunfadores. Eso es. Creo Eso que es de lo que este se es el trata. auténtico... Eso es de lo que se trata. De todas formas, cuando tú conoces a tu alumnado bien, es que no te hace falta pasarle ningún test ni nada. Yo, por ejemplo, cuando damos ya un taller, a los 15-20 minutos, yo ya sé cuántos killer hay, por ejemplo, dentro del taller o dentro de la formación, porque se les ve a la legua. Y en un aula, a los críos los calas en minutos, ¿no? Y luego yo creo que también es muy importante el hacer énfasis en que nadie es 100% de algo, ¿no? Depende del contexto del juego, tú te expresas hacia una tendencia o hacia otra, ¿no? Eso es. Es decir, que todos tenemos un poco de todo dentro de este modelo de los tipos de jugador. No, incluso, por ejemplo, yo lo he notado, por ejemplo, en mis alumnos, ¿no? Como los tenemos puestos en cooperativo en los equipos base, dependiendo también con quién te vas relacionando durante el trimestre, vas adoptando formas de ser del resto de los compañeros del grupo y eso también te va generando a ti pues un cambio a lo mejor de rol en cuanto a la gamificación, ¿no? En cuanto a tu comportamiento dentro de una gamificación. Y eso también es importante verlo. Hemos hecho un recorrido yo estoy intentando irme como a la teoría para ver si vamos haciendo como un recorrido para que se entienda. Hemos hablado de narrativas, hemos hablado de algunas dinámicas, han salido por encima mecánicas y tipos de jugador, pero ¿qué cojones son los elementos de las gamificaciones? Porque esto es al fin y al cabo lo que se ve en todos los lados, ¿no? ¿Qué es un elemento de la gamificación? No, pero el elemento fundamental de la gamificación es la narrativa. Luego ya sí que tenemos los componentes, que ahí dentro de los componentes pues ya empezamos a meter ahí pues ya un mogollón de cosas que queremos ir metiendo, ¿no? Como pueden ser los puntos, las monedas, el leaderboard, retos, niveles, y puedes meter todo lo que te dé la gana, tableros de juego, pues que ahí puedes meter de todo. En la gamificación tenemos los elementos, componentes, mecánicas y dinámicas. Y ya está, ¿no? Es como
como en una historia tenemos la introducción, el nudo y el desenlace, ¿no? Pues en la gamificación tenemos estas 4 partes. Yo, por ejemplo, siempre digo que las dinámicas quizás sea lo más complicado de entender muchas veces, ¿no? Porque nosotros nos vamos a lo que es más palpable, ¿no? Y las dinámicas ya no son palpables. Ya son, ¿vale? Ya son otro tipo de historias, que es meternos dentro de la piel de nuestro alumnado para ver qué es lo que queremos conseguir. Yo, por ejemplo, mi objetivo en este curso, dentro de la gamificación, ahí me importaba muy poco los mundos mágicos que yo les estaba creando. Y eso lo estaba creando porque formaba parte de la narrativa, ¿no? Dentro de la historia. Pero para mí lo más importante, que es que están en sexto de primaria, es que cuando acabasen el curso, porque tendrían un escape room donde habría una urna con votos, donde ellos habían votado a su alumno o alumna que les representaba como líder, porque de lo que se trataba en esta gamificación de World of Class era de que había una vieja historia, ¿no? Que cuando ellos llegasen al castillo de Glencorse, que era la última zona del mapa, uno de ellos se convertiría en el rey o la reina. Pero para eso tendría que cumplir unos valores que tenía que haber demostrado durante todo ese viaje, durante todo ese trayecto, que es como la historia del viaje del héroe, ¿no? Y esos valores era pues haber sido buen compañero, haber sido trabajador, haber sido responsable, ¿no? ¿Para qué? Pues para que mis alumnos se diesen cuenta durante todo el curso cuáles son los valores positivos de las personas, y cuando fuesen a secundaria aprender a distinguir qué personas son las que me conviene tener cerca y qué personas son las que no me conviene tener cerca, ¿no? Porque en estas edades es cuando empiezan ellos a pegar cambios, y puedes ser un alumno o una alumna excelente y de repente juntarte con gente que no te va a llevar por ningún buen camino y, zasca, te vas donde no tienes que ir. Y entonces, para mí el objetivo clave de la gamificación de este curso era eso, en esa votación democrática, que ellos aprendiesen a descubrir cuáles eran los valores positivos de cada uno de sus compañeros. De hecho, hay muchos modelos de gamificación que se basan en esto, ¿no? Yo recuerdo así la clase de los héroes de Juan, que habla de esto, ¿no? Del contexto de generar gamificaciones no solo en torno al contenido. Yo, de hecho, mi primera gamificación que hice, sí, tío, yo me lo he trincado. Mi primera gamificación que hice, que me ayudó Javi a diseñarla ahí en un bar en Lavapiés, la hice para gamificar la conducta, que era lo que a mí me interesaba en ese contexto, ¿no? Para mí era fundamental. Y luego hay una cosa que dice Raúl aquí, dice Raúl 1982. Yo es que yo no termino de entenderla y también llevo unos años en esto. Mira, yo voy a intentar hacer como una definición así muy simplificada de lo que yo entiendo de cada fase de la gamificación, ¿vale? Para mí, la gamificación tiene una narrativa, ¿no? Que tú te construyes un mundo mágico a través de una estructura, principalmente viaje del héroe, donde les metes dentro de este mundo. Tiene una parte que son las dinámicas, que es cómo tú quieres que se interactúen los jugadores entre sí dentro de la gamificación, ¿vale? ¿Cómo van a interactuar? Entonces, aquí Javi, que él lo limpió muchísimo esto, dice, pues vamos a hacer solo 4, que en educación son los 4 que más se van a utilizar. Entonces, puedes hacer dinámicas cooperativas, colaborativas, competitivas o co-creativas. Serán como los 4 modelos. Correcto. Luego, las mecánicas, que la voy a simplificar como las mecánicas son las normas del juego. Ahí está, las reglas. Las reglas, con lo que tú vas a jugar. Y es algo que tienen que saber los alumnos el primer día. Total. Y una vez que tienes si hecho, no saben las reglas... Tienes las reglas, te construyes los elementos, ¿no? Los componentes, que es la parte física del juego. Eso es. Que va a poner en juego, que digamos que pone entre medias de la mecánica y de la dinámica de la gamificación. Sí, como por simplificarlo. Que eso es. Que en los elementos van a estar condicionados por tu dinámica y tu mecánica. Eso es. Y esa parte de componentes son las que normalmente te van a generar esa motivación extrínseca, porque ahí es donde vas a conseguir pues las monedas, los puntos, las gemas, todo lo que tú quieras para conseguir unos premios que luego tienen que canjear. Pero claro, es lo que hemos dicho, ¿no? Eso te va a servir o lo tienes que crear para una primera fase.
Y a partir de eso es cuando ya los tienes enganchados y ya es cuando tú ya los vas manejando y los vas llevando, ¿no? Esto es como yo siempre digo claro, yo soy de educación física, ¿no? Yo todos los ejemplos siempre me dan al deporte, ¿no? Y esto es como un entrenador de fútbol. Tú tienes que adaptarte también a tus jugadores. Tú puedes tener un sistema de juego claro, pero si tu sistema de juego que tienes en la cabeza no lo pueden llevar a cabo tus jugadores, se te va a venir abajo. Entonces tienes que empezar a adaptarte tu sistema de juego a tus jugadores para que luego cuando estén adaptados unos y otros, poder llevarlos ya a tu propio terreno y a jugar como tú quieres que jueguen. Pero porque los tienes ya súper motivados y los tienes súper enganchados. A mí, por ejemplo, hay entrenadores que flipo con lo que hacen con sus jugadores, ¿no? Como el Cholo en el Atlético de Madrid, que da igual el equipo que tenga, que los tiene a todos siempre on fire. O, por ejemplo, Vicente del Bosque, cuando estaba de entrenador, de su forma de ser, los tenía a todos los jugadores siempre, los tenía comiendo de su mano, ¿no? Cada uno sabe cómo gestionar su vestuario y en este caso cada uno de nosotros somos los que sabemos cómo podemos gestionar a nuestro alumnado, ¿no? Y ahí es cuando tenemos que intentar acercarnos a ellos a través de esas motivaciones extrínsecas para luego llevarlos a las intrínsecas, que es lo que nosotros queremos conseguir, que es que aprendan por el placer de aprender. Mira, nos hacen dos preguntas, Miguel Ángel. Una, si el directo va a estar disponible después, normalmente se acaban 24 horas, pero ya anuncio que yo he aprendido a grabarlos para luego tenerlos en YouTube. Flipa. Vale, yo Instagram no lo toco. A mí el Instagram de la aplicación me lo lleva Miriam, me lo lleva mi mujer. Y entonces le he dicho, Cari, cuando acabe esto, ¿qué hago? Y dice, le tienes que dar a guardar. Lleva cuidado, no la cagues, que el vídeo se pierde, ¿eh? Que que ya me han enseñado, tengo un vídeo de César Pollato muy guapo. Y luego es que César es mucho César. Por eso. Y luego nos preguntan, Judith, que si podemos explicar los 4 tipos de dinámicas. Venga, ¿nos animamos? Las que estabas hablando, que eran las de cooperar, competir, la de co-creación. Y la de exploración. Entonces, estas son 4, ¿vale? Esto Javi seguro que lo cuenta mucho mejor. Es que nunca se quiere animar a venir al bar a hablar. Una es cooperativo, una dinámica cooperativa es que los participantes cooperan entre sí. Para llegar, para entre todos conseguir el objetivo final. Eso es. Otro es, la competitiva es que los participantes compiten entre sí, ¿vale? Correcto. Esa es la que menos me gusta a mí. Claro, la co-creación es que el participante, digamos que lo construye a la vez que el sistema, que el mundo, que el diseñador. Eso es, está participando. Eso es, y luego es la explorativa, en la que el participante explora y descubre el mundo a crear, ¿vale? Pero aquí el problema es que, dependiendo de los autores, los modelos, de dónde tú te vayas, hay de todo lo que quieras. Exacto, por eso yo creo que hay de todo en botica. Las más sencillas en educación serían como estas, ¿no? De coopera, compite y si me apuras, ya. Sí, no, y que tampoco hay que complicarse muchas veces la vida y la asistencia para crear gamificaciones súper complicadas, porque al final, ojo, crear una gamificación, esto requiere muchísimo tiempo. Esto es como una obra de arte, por decirlo exageradamente, ¿no? De hecho, Pepe Perat lo define de lujo, ¿no? Pepe dice... Hay que tirarle horas. La gamificación es cuando el profe se convierte en un artesano del diseño. Y es que yo le copio puntos y comas de cada frase. Es decir, cuando el profe empieza a darle la vuelta, lo contextualiza, y es un proceso de artesanía en el que tú vas limpiando, vas cuidando cada momento para refinarlo lo más que puedas. Y tienes que estar durante todo el año trabajando en ella. No es yo preparo y chimpún se acabó, no. Tienes que estar durante todo el curso modificando, arreglando, como digo yo siempre, tú tienes un as en la manga y los alumnos no saben por dónde va la historia. Y tú, dependiendo de cómo vayas viendo ese flow, ¿no? Que se dice siempre dentro de la gamificación, y cómo vayas viendo cómo va generando esa motivación en el alumnado, pues tú vas modificando o vas recreando la historia. Y para mí es lo más bonito, porque la estás viviendo en el día a día.
Total, Y es una pasada. Ahora, que son horas y es un currazo. total, total. Que nadie Los se crea que crear una minutos. gamificación es ponerse y... Venga, ya está, hemos creado una gamificación. No, no, no. Esto es la leche. Capo, 5 minutos. ¿Alguna recomendación bibliográfica para la investigación? Mira, a mí me gusta mucho el Vamos, libro de proyectos. Jugamos. Hola César, a mí me gusta el libro de Jugamos, este que tiene el gato amarillo en la portada. Sí, de Inma Marín. Eso es, de Ivan Marín, no me salía. Luego tenemos los de Explora como un pirata también, que están bastante bien. Pero ese, por ejemplo, ese está súper guay. Luego, por ejemplo, está también de Salva Carrión, el de la Torre de Salfumán, que lo explica todo ahí ¡buah! De una forma brutal. Además, Está luego Salva tiene Gamifica como tu un modelo aula. propio de los retos, que está muy guapo. Sí, 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 sí. Luego, si quieren información en la web, está Gamifica tu aula o el blog de Pepe Petras, por ejemplo, que tú muy bien has dicho. Y luego por las redes, que también hay mogollón de profes y de maestras y de docentes que comparten sus trabajos y que los comparten libremente o los compartimos libremente para quien los quiera utilizar o que les sirva de inspiración. O sea, que es que hay material, lo que quieras. Yo simplificaría. Bibliografía, Lete, Jugamos, de Inma Marín. Fin, no Ese le es dan más. muy bueno. Ese, Lo tiene todo. hubo un amigo mío, me escribió un día, hace un par de meses, y me envía un WhatsApp y me dice, ¿este libro qué tal? Digo, léetelo ya. ¿Estás tardando? Digo, ese es muy bueno. Sí. Yo leería eso. Me iría. Están diciendo también del Pupitre a las estrellas, Orestes. Orestes también tiene unas gamificaciones brutales. Brutales. Yo me iría a Gamifica tu aula, porque la peña esta se ha currado una barbaridad de movidas y ahí tienes de todo. Y luego, si quieres algo fino, bien hecho, creo que Zombiología, en mi opinión, es la gamificación por excelencia, más compleja, brutalmente increíble, ¿no? Esa es una pasada. Es demasiado. Y esa ya tiene unos añitos, ¿eh? Sí. Pero es que Santiago en mi opinión, es un máquina, tío. No. Hay gente que tiene unas cabezas que son flipantes. Total. Don't innovate, fusilate. Lo dicho. Bueno, 2 minutos. Yo cierro mi parte y luego te dejo tú que despidas, que es tu casa. Dos cosas. Hemos creado un Spotify de Happy Hour Edu, ¿vale? Una lista colaborativa para que podamos subir la música que sonaría en el bar, ¿vale? Entonces, la tenéis dentro de en mi bio de mi perfil para meter música. Así que, a dolor, ¿vale? Para meter música y ver qué es lo que suena en el bar. Y luego, la semana que viene, el jueves, se va a pasar por el bar César Pollatos para contarnos todo el tema de, principalmente hablaremos o intentaremos hablar de paisajes, pero con lo que sabe César y el background que tiene, seguramente nos iremos hasta la constelación y más allá. Así que nada, que nos veremos la semana que viene. Y yo agradecerte a ti que hubieras recogido el guante de la invitación, porque es un puto lujo, tío. No, el lujo es mío. Con un fricazo como tú y ver los pepinos de recursos que creas. Así que nada, muchas gracias y despedirte. Nada, lo primero, de verdad, gracias a ti por escribirme para tomarnos una cervecita hoy juntos. A ver si ya coincidimos pronto y nos la tomamos en persona. Y nada, y luego al resto de toda la gente que se ha unido aquí al bar, que lo hemos tenido a tope. Yo no he podido ni pegarme un bailecito todavía, estoy aquí en la barra pegado. Y ha sido un placer enorme estar contigo esta hora, que se me ha pasado volando. Y besazos para todos. He visto yo muchas que gracias. hay amigos aquí a Tutiplén. Hasta una persona me ha escrito ahí. Esto es lo más guapo, tío. Sí. Bueno, una persona dice que ha estado en mis formaciones aquí en Novelda y digo, qué pasote. Esto mola mucho. El jueves, Patricia, el jueves está César. Y el viernes es sorpresa. Yo lo sé, pero me lo callo. Exacto. Bueno, un chin aunque no me quede.